El día de hoy exploraremos un tema de gran interés y de gran importancia en términos de entender y conocer la apiterapia de una forma científica y adecuada, que es el uso de los productos de la colmena en el cuidado de la salud. ¿Para qué son útiles los productos de las abejas? ¿Cómo se pueden integrar en el proceso del cuidado de la salud y en el tratamiento de las diferentes enfermedades que eventualmente pueden aparecer en todas las personas? Esta presentación tendrá tres momentos principales y tres objetivos grandes, que es lograr transmitir la definición adecuada de la apiterapia, entender los principales mecanismos de acción que tienen los diferentes productos de las abejas en términos del cuidado de la salud y, por supuesto, entender las indicaciones y los usos que se le puede dar a la apiterapia como una herramienta más, una herramienta supremamente útil para lograr los mejores desenlaces en cada uno de nuestros pacientes. Es importante entender que las enfermedades se producen por diferentes factores. En el mundo contemporáneo estamos expuestos a alteraciones de la alimentación que favorecen el desarrollo de diferentes patologías, una alta carga de estrés, la contaminación medioambiental, por supuesto el sedentarismo, y todos ellos terminan por contribuir al desarrollo de una alta carga de enfermedad y a una gran frecuencia de la enfermedad, especialmente las enfermedades crónicas. Podemos apreciar, por ejemplo, cómo en los países desarrollados y en la mayoría de países en vías de desarrollo, la frecuencia de las enfermedades crónicas y degenerativas es supremamente alta. En Europa y en América, principalmente en América del Norte, la frecuencia de las enfermedades crónicas y degenerativas llega a más del 80% de la población. Así ocurre en casi todos los continentes, con excepción del África subsahariana, como consecuencia básicamente del desarrollo. Es decir, a diario, todas las personas, todos los profesionales de la salud que realizamos tratamientos para diferentes enfermedades, nos enfrentamos al reto de lograr el tratamiento adecuado de las enfermedades crónicas y degenerativas. Asimismo, esta atención, la atención de las enfermedades crónicas y degenerativas, produce altísimos costos, no solamente para los sistemas de salud, sino que también la produce sobre la sociedad entera, sobre las familias de los pacientes y, por supuesto, sobre el bolsillo de cada una de las personas que lo padece. Entre más enfermedades crónicas padece una persona, mayor también es el costo que deriva de ellas. De allí la importancia de encontrar herramientas que permitan su adecuado abordaje y tratamiento. Es claro que con los tratamientos existentes en la actualidad no es suficiente, en primer lugar por el costo que deriva de su atención, el deterioro progresivo que se produce sobre la calidad de vida y la funcionalidad de las personas. Con los tratamientos que habitualmente se emplean, no siempre se logra impactar los desenlaces en salud que deseamos en las personas. Y se trata de enfermedades que progresan en el tiempo, produciendo a su vez una mayor cantidad de deterioro en las personas que la padecen. Es claro entonces que necesitamos nuevas herramientas terapéuticas y evidentemente todos los grupos de investigación en el mundo se dedican a la búsqueda constante de este tipo de alternativas que permitan un control de calidad que mejore e impacte los desenlaces que se presentan en las personas, que tengan una alta efectividad y por supuesto que produzcan el menor deterioro sobre la seguridad de las personas. Es precisamente la apiterapia una herramienta terapéutica que cumple estas condiciones y que cuenta, como ya lo veremos a lo largo de la presentación, con un alto soporte documental que permite dimensionar la apiterapia como, no como una herramienta más, sino como la herramienta que permitirá transformar
las vidas y las formas en las cuales logramos impactar los desenlaces en salud, mejorar la calidad de vida de las personas y transformar los procesos fisiopatológicos que ocurren en cada una de las personas. Por supuesto, es claro que la apiterapia deriva de las abejas, de los productos que ellas producen, con el fin de tratar diferentes enfermedades. Es un buen momento para invitarlos a nuestra próxima presentación, que será el 25 de febrero, a esta misma hora, cuyo tema es la historia de la apiterapia, pero la abordaremos de una forma diferente. Revisaremos evidentemente la evolución conceptual que ha tenido la apiterapia en el tiempo, el estado actual del arte, del entendimiento, de las investigaciones que existen sobre este tema, el abordaje que se le da desde otros sistemas médicos como la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, la medicina funcional, y haremos un énfasis especial en la revisión de series de casos reportadas a través de cada uno de estos sistemas médicos, incluso desde la medicina convencional, sobre las aplicaciones de la apiterapia para diferentes enfermedades. Entonces, desde ya, cordialmente invitados todos a participar de ese webinar del 25 de febrero. Son varios los productos que nos facilitan las abejas y que tienen aplicaciones en términos de lograr mejorar las enfermedades, de prevenirlas y de tratarlas de forma adecuada. Está el veneno de la abeja, también conocido como apitoxina, los propóleos, que son una resina, la miel de abejas, la jalea real, el polen y las combinaciones que derivan de cada uno de estos productos. En la presentación del día de hoy vamos a concentrarnos en el veneno de la abeja, en la miel de abejas, la jalea real y el propóleo, sus mecanismos de acción y la forma a través de la cual estos tienen utilidad en términos de lograr el tratamiento adecuado de la enfermedad. El día 10 de marzo tendremos una presentación sobre la aplicación de estos productos en términos de lograr una nutrición terapéutica. También cordialmente invitados a participar de ella. Y el día 26 de marzo tendremos un webinar especial sobre las aplicaciones y los aspectos farmacológicos del veneno de la abeja. Es importante recordar que dentro de la práctica médica existen diferentes sistemas médicos que facilitan el entendimiento de las prácticas diferentes que se producen y se dan al final para la atención de las personas. Un sistema médico se compone de un entendimiento de la morfología o de la anatomía humana, de la dinámica vital o la fisiología, de la doctrina médica, es decir, el cuerpo de conocimiento sobre la fisiopatología de las enfermedades, tiene métodos diagnósticos y, por supuesto, tiene terapéuticas. En la parte de diagnóstico, lo más habitual, por ejemplo, son los conocimientos en semiología, que cambian de acuerdo a cada sistema médico, la forma de explorar el cuerpo o la realización del examen físico y otro tipo de ayudas diagnósticas como el laboratorio clínico. Y en la parte terapéutica están todas aquellas herramientas que permiten el tratamiento de las enfermedades. La apiterapia es precisamente una terapéutica. Es decir, la apiterapia no tiene un cuerpo de conocimientos ni anatómico, ni fisiológico, ni de diagnóstico diferente a los de los demás sistemas médicos. Y como se trata de una terapéutica, esta puede abordarse desde diferentes sistemas. Está, por ejemplo, el sistema biomédico o alopático. Desde ahí se puede entender la apiterapia. Está la medicina neural terapéutica, la osteopatía o la medicina tradicional china. Cada una de ellas con su cuerpo de conocimientos, pero la apiterapia puede ser entendida y aplicada desde cualquiera de estas racionalidades que se emplean en términos de lograr la aplicación en el tratamiento y la prevención de las diferentes enfermedades. Es entonces la apiterapia un sistema terapéutico que se basa en el uso de los productos de la abeja, como la miel, el veneno de abejas, los propóleos, la jalea real, la cera,
el pan de abejas, con el fin de prevenir y tratar diferentes enfermedades. Y dentro de los productos de la colmena existen algunos que tienen una variabilidad en su composición de acuerdo a la región geográfica, como la miel de abejas, el polen y los propóleos, que tienen sabores, colores, texturas, densidades distintas de acuerdo a las plantaciones que se encuentran alrededor de la colmena. Y hay otros que no son variables, como el veneno de la abeja o apitoxina, la jalea real y la cera de abejas. Es decir, estos productos, independientemente del sitio geográfico en el cual se cultiven o se cosechen, tendrán la misma composición aproximada. El número de publicaciones científicas y de trabajos de investigación sobre cada uno de estos productos de la abeja y sobre la apiterapia en general ha crecido muchísimo en las últimas décadas. Podemos apreciarlo en esta figura como los modelos animales, las revisiones de tema y los ensayos clínicos son los tipos de estudios que tienen un mayor crecimiento porcentual y un mayor crecimiento en términos del número de publicaciones. Esto habla muy bien de la apiterapia y es reflejo de la importancia que tiene esta terapéutica en general en la práctica médica y en las aplicaciones que se le vienen dando con el paso del tiempo. La apiterapia representa una terapéutica de gran utilidad que facilita la prevención y el tratamiento de diferentes enfermedades. Y vamos a ver resultados que hemos tenido aquí en nuestro servicio sobre la aplicación de la apiterapia en diferentes contextos. Sobre la calidad de vida, la apiterapia sola tiene un excelente rendimiento en términos de mejorar la puntuación en la escala de calidad de vida que se utiliza, generada por la OMS. Pero cuando uno combina la apiterapia con la medicina complementaria, con cualquier otra herramienta terapéutica o incluso con los medicamentos de síntesis química, los resultados son muchísimo mejores y son mejores incluso que el uso individual de medicamentos. Asimismo ocurre en términos de lograr mejorar la satisfacción del paciente. Los pacientes que se tratan con otras herramientas terapéuticas de medicina complementaria o con medicamentos, junto con la apiterapia, tienen una mayor tasa de satisfacción final como resultado de los desenlaces positivos que se logran en ellos. El tratamiento del dolor también logra muchos mejores resultados derivados del uso complementario de la apiterapia a otras herramientas terapéuticas. Y esta reducción del dolor es bastante significativa. Aquí tenemos el efecto que tiene sobre el tratamiento del dolor en una escala de 0 a 10. En los mejores casos siempre se logran reducciones significativas del dolor de más de 5 puntos. Es decir, se trata de una herramienta terapéutica de gran utilidad que con seguridad mejorará la práctica clínica de cada uno de ustedes, colegas, en el tratamiento de diferentes enfermedades. Algunas palabras sobre el veneno de la abeja, o tal vez el producto de la colmena más conocido en términos de sus aplicaciones terapéuticas, al menos el más famoso. El veneno de la abeja es una sustancia compleja que tiene más de 50 componentes diferentes. El 70% del peso seco corresponde a péptidos, que son los que explican la utilidad terapéutica que tiene este producto de la colmena. Y resaltamos en negrita 3 que son de gran importancia en su conocimiento. Uno de ellos es la melitina, que explica la mayoría de los efectos terapéuticos que tiene el veneno de la abeja. Y los dos de abajo, el péptido desgranulador de mastocitos y la fosfolipasa, que son los responsables de la leve inflamación posterior que ocurre tras su aplicación y el rascado que aparece en algunas personas luego de su aplicación. Se emplea por diferentes vías de administración. La principal y la más frecuente es la vía inyectable, pero también se utiliza su administración por vía oral y por vía tópica, logrando unos
buenos porcentajes de biodisponibilidad posterior a su consumo. En el caso de la administración por vía oral, la biodisponibilidad del veneno de abejas es de entre el 5 y el 15%. Y tras su aplicación por vía tópica, su biodisponibilidad es de entre el 10 y el 30%. El metabolismo se produce principalmente en la sangre y en el hígado. Sin embargo, incluso en personas con insuficiencia hepática, no suele ser necesario realizar un ajuste de la dosis, porque el metabolismo es relativamente lento y no satura los sistemas corporales. La dosis letal 50, es decir, el tope máximo al que uno pudiera llegar en cantidad de aplicación del veneno, es de 2.5 miligramos por kilo, es decir, es bastante alto, lo cual permite tener una ventana terapéutica bastante amplia en términos de la dosificación y la excreción de los componentes de la toxina de la abeja se da a través del riñón. Nuevamente no suele ser necesario la inyección, el ajuste de la dosis en pacientes que tienen insuficiencia renal. Nuevamente para recordarles, el 26 de marzo tendremos una charla específica sobre los aspectos farmacológicos y las aplicaciones clínicas del veneno de la abeja. Tradicionalmente se ha inyectado el veneno de la abeja mediante la picadura directa de la abeja. Ya veremos por qué no es tan adecuado este método de aplicación y por qué no lo aconsejamos. Y afortunadamente ya contamos con sistemas de recolección de la toxina que permiten su aplicación inyectable, que es bastante versátil y a su vez puede ser aplicada por vía subcutánea, por vía intramuscular, por vía intravenosa o incluso aplicaciones intraarticulares. En la actualidad se encuentra en proceso de investigación la aplicación intratumoral en casos de cáncer, que ha mostrado también resultados bastante interesantes en términos de lograr el control de la enfermedad. La picadura de la abeja como método de aplicación de la apitoxina o del veneno de la abeja puede darse como forma incidental en una persona que se encuentra en un paseo en el campo, que suele ser en ocasiones fatal porque las personas no saben que son alérgicas y se desencadena toda esta tormenta de respuesta fisiológica a la picadura. Pero existen escuelas de apiterapia que utilizan esta como método de aplicación de la toxina. Y existen dos grandes escuelas. Una de ellas que considera que realiza una microdosis que consiste en poner la abeja durante 10 segundos y luego retirarla. O está la escuela de la macrodosis que realiza la punción directa de la abeja y el aguijón se deja más o menos 20 minutos. Es importante tener en cuenta que el 90% del veneno presente en el saco de la abeja se libera en los primeros 10 a 15 segundos. Es decir, en todo caso siempre se expone a la persona a una gran cantidad de veneno luego de la picadura. Y existen diferentes mitos en torno a la aplicación con la picadura directa de la abeja. Uno de ellos es que la abeja podría tener un sensor en su aguijón que indica el sitio en el cual la abeja debería inyectar el veneno. Sin embargo, esto no tiene soporte documental y lo más probable es que no exista tal sensor. También se suele decir que el cuerpo humano solo requiere el estímulo de la toxina. Sin embargo, se ha demostrado que el veneno de la abeja tiene un efecto dosis dependiente, es decir, existen condiciones en las cuales es necesario incrementar la dosis para tener un mayor efecto terapéutico. También se suele decir que los componentes del veneno se oxidan o se evaporan cuando se extrae la toxina, es decir, cuando se aplica mediante inyecciones. Sin embargo, está plenamente demostrado en la literatura científica que la composición es similar, al menos en términos de todas estas proteínas que ejercen el efecto terapéutico derivado de la aplicación de la pitoxina.
Y lo cierto es también que el mayor soporte documental y la mayor cantidad de ensayos clínicos disponibles sobre el uso del veneno de la abeja se realiza con el método inyectable, no con la picadura directa de la abeja. Es decir, en el mundo contemporáneo no existen motivos suficientes para recomendar la aplicación del veneno mediante la picadura directa de la abeja. Tiene también problemas. El principal problema que deriva de la picadura directa de la abeja es que impide el control de la dosis. Evidentemente es imposible saber con exactitud cuánto veneno o cuánta toxina tiene el saco de la abeja al momento de picar. Otro de los problemas que derivan de la aplicación con la abeja viva es que no se puede controlar con exactitud la vía de administración, es mucho menos versátil. Y finalmente, el más complejo es el de la seguridad de los pacientes. Cuando se aplica el veneno mediante la picadura directa de la abeja, existe un mayor riesgo de presentación de efectos secundarios. Hace 2 años se publicó un reporte de caso que ocurrió en España precisamente de una paciente que falleció después de la picadura de la abeja, que en el contexto de la práctica de una terapia. Esto probablemente ocurrió porque en el aguijón de la abeja pueden estar micropartículas de polen que inducen la respuesta alérgica como consecuencia de su exposición. Por estos motivos, no se recomienda usar el veneno de la abeja mediante la aplicación de la abeja viva directamente. Al contrario, la aplicación inyectable permite el control de la dosis, permite también su caracterización molecular, es decir, en laboratorio perfectamente se puede saber con exactitud la composición de la toxina, permite diferentes vías de administración y además tiene una razón ecológica que es evitar el sacrificio innecesario de la abeja. Todas las abejas después de picar mueren como consecuencia de perder la porción terminal del intestino. El veneno de la abeja produce diferentes efectos sobre el cuerpo. Aquí tenemos un resumen de los más importantes mecanismos de acción de la pitoxina, que ya veremos más adelante cada uno de ellos, siendo relevante su efecto antiinflamatorio, su efecto analgésico, su efecto antineoplásico, el efecto antifibrótico o antidegenerativo, las propiedades antivirales que posee, su efecto antidegenerativo y sus aplicaciones en el campo de la medicina estética. Comenzaremos explicando los mecanismos de acción del veneno de la abeja en términos de lograr el control del dolor. Después de la inyección del veneno de la abeja por vía subcutánea, por ejemplo, esta señal se transmite hasta la médula espinal y allí produce varios efectos. Uno de ellos es el incremento de la proteína C-Fos, implicada en la transducción de las señales del dolor. Tiene también un efecto neurotrófico que es bastante útil, no solo en términos del manejo del dolor, sino de las enfermedades del sistema nervioso periférico degenerativas, y modula la liberación de neurotransmisores. Esta información viaja por la médula espinal hasta el bulbo raquídeo, en donde se produce una primera integración sensitiva. Desde el bulbo raquídeo, la información viaja nuevamente hasta el locus ceruleus y como consecuencia de esta activación se produce una activación secundaria en la glándula suprarrenal contralateral. Este es un efecto similar, aunque mucho más potente, del que se ha descrito para la acupuntura. Adicionalmente también se reduce la producción de la sustancia P contralateral, es decir, si se aplicó en el lado derecho, la reducción se produce en la médula espinal del lado izquierdo. Y finalmente, esta información termina por activar el sistema noradrenérgico inhibidor descendente del dolor
y se completa así el ciclo de uno de los mecanismos de acción en términos del control del dolor. También se ha descrito que el veneno de la abeja activa las neuronas OFF que se encuentran en la sustancia gris periacueductal por un mecanismo principalmente mediado del incremento en los niveles de serotonina. Este es otro de los mecanismos analgésicos que posee el veneno de la abeja y recientemente se ha caracterizado que el veneno de la abeja además incrementa los receptores opioides tipo 1 en las neuronas por la disminución de los niveles de nociceptina. Es decir, tenemos tres importantes mecanismos de control del dolor. Uno, la activación del sistema noradrenérgico inhibidor descendente. El segundo, el incremento en los niveles de serotonina. Y el tercero, la activación de los receptores de tipo opioide. Es una combinación de diferentes mecanismos que explica la efectividad que posee el veneno de la abeja en términos del control del dolor. También se han descrito efectos corticales importantes. El veneno de la abeja tiene un efecto directo sobre las neuronas en la ínsula y paradójicamente, aunque en principio eso facilita el dolor, con la aplicación sostenida en el tiempo, es decir, en un tratamiento a largo plazo, termina por modular en parte la conexión emocional que tiene el dolor en la mayoría de pacientes con enfermedades crónicas. Esto es particularmente importante en el tratamiento de la fibromialgia. Es decir, hay un efecto central que contribuye a modular la respuesta emocional al dolor. Y también se ha descrito que la aplicación del veneno de la abeja tiene efectos directos sobre el hipocampo en los centros de memoria del dolor. Tiene un efecto sobre la producción del factor de crecimiento derivado del cerebro, lo cual a su vez es útil en el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas. Posee un efecto neurotrófico para evitar la muerte prematura de las neuronas y modula la liberación de neurotransmisores. Esto al final conduce a una remodulación, una reconfiguración de todos aquellos sistemas de memoria existentes previamente del dolor. Bastante útil, por supuesto, siempre en todas las enfermedades crónicas que cursan con dolor. También se ha descrito el efecto antiinflamatorio. El veneno de la abeja, la aplicación del veneno de la abeja, conduce a la reducción significativa en la expresión de la ciclooxigenasa 2 en casi todos los tejidos del cuerpo. Bastante importante en términos de lograr el control efectivo de los procesos inflamatorios periféricos. Bloquea también la activación del STAT3, que es una vía de señalización universal en los tejidos del cuerpo en todas las enfermedades autoinmunes e inflamatorias crónicas. Estos efectos permiten con el tiempo reducir la producción de interleuquinas proinflamatorias y de agentes quimioatrayentes. Efecto muy importante en términos de lograr el control de las enfermedades autoinmunes. Bloquea también y reduce la expresión de la proteína ERK, que es un mediador de la respuesta inflamatoria derivada de la activación de las mitocondrias. La activación de esa proteína, la sobreexpresión de la proteína ERK, está descrita en la mayoría de todas las enfermedades crónicas y degenerativas. Por supuesto, el veneno de la abeja también bloquea y reduce la expresión del factor nuclear kappa beta. Este factor está relacionado con todos los procesos inflamatorios agudos y crónicos y con todas las enfermedades degenerativas. Incluso es claro que la sobreactivación y la pérdida de regulación de la actividad de este factor nuclear kappa beta está relacionado con el cáncer. El veneno de abejas incrementa la expresión del inhibidor del factor
evitando así su sobreactivación sobre las células. Este es tal vez el más importante mecanismo de acción que posee el veneno de la abeja en términos de lograr el control de las enfermedades crónicas y degenerativas. En el cáncer tiene efectos supremamente importantes y relevantes. Es claro que el veneno de la abeja activa las células NK, activa la vía de las caspasas, inhibe el factor nuclear kappa beta, como lo vimos en la diapositiva anterior, y bloquea la proteína BCL2, que es una proteína implicada en la supervivencia celular. Al lado derecho de la diapositiva podemos apreciar cómo después de la inyección del veneno de la abeja se incrementan los niveles de expresión de las caspasas 3, 6 y 9 que están relacionadas con lograr la muerte celular de las células neoplásicas. El veneno de la abeja también reduce los procesos de angiogénesis por disminución de la actividad del factor de crecimiento derivado del endotelio. Esto es de gran relevancia en términos de prevenir las metástasis a distancia y los crecimientos tumorales. Produce también la lisis tumoral directa y reduce la producción de moléculas de adición en las células neoplásicas. Se ha descrito también que el veneno de la abeja posee efecto antiviral sobre el VIH, sobre el virus influenza, sobre el virus herpes y sobre el virus papiloma. Dos efectos importantes que producen estos casos. Uno de ellos es la inhibición de la replicación viral y el otro es la lisis directa del virus. Estos dos mecanismos son supremamente importantes para explicar los efectos antivirales que posee el veneno de la abeja. Es también antidegenerativo. Por una parte, por la reducción en la expresión de las citoquinas proinflamatorias, por el bloqueo de la actividad del factor nuclear kappa beta, y por otra parte, porque bloquea señales proapoptóticas en los tejidos crónicamente inflamados. Existe un estudio que se realizó en un modelo en ratas, en el cual, tras la aplicación del veneno de la abeja, se evitó la apoptosis exagerada de células en este tejido. Y básicamente esto se produce porque el veneno de la abeja modula la actividad del factor de crecimiento transformante beta, que está implicado en la modificación de los tejidos, en el cambio de células funcionales por tejido fibroso. En el campo de la medicina estética también se utiliza con gran valor el veneno de la abeja. Induce la producción de colágeno, controla la fibrosis, incrementa la expresión de la elastina en la piel, inhibe las metaloproteinasas que degradan los tejidos funcionales e inhibe la proteína ATF3, que es un factor de transcripción relacionado con los procesos degenerativos crónicos. Algunas palabras ahora sobre la miel de abejas. Es importante tener en cuenta que es un fluido generalmente viscoso, aunque puede cambiar de acuerdo al sitio en el cual se cosecha. Deriva del néctar de las flores que las abejas transforman con la aplicación de enzimas que ellas mismas producen. Y no olvidar que este néctar se transforma también como parte de un proceso que se conoce como trofalaxia, que es el paso del néctar de una abeja a otra. Más o menos, para que se produzca la miel se requiere su paso por unas 6 a 8 abejas. En ese proceso están principalmente implicadas las abejas obreras y los zánganos. Recordarles el 10 de marzo,
tendremos entonces nuestra sesión sobre nutrición terapéutica con productos de la colmena, en los cuales podremos profundizar sobre los beneficios de la miel y su uso como nutriente. Los principales componentes de la miel de abejas, al menos en términos terapéuticos, es decir, aquellos componentes que explican su actividad, son los flavonoides. La miel de abejas, en términos generales, independientemente del sitio donde se coseche, contiene flavonoides. Por supuesto, existen variedades de miel que tienen una mayor riqueza de contenido de flavonoides con diferentes propiedades terapéuticas. Podemos ver un listado de varios de ellos, de los más importantes, y cómo cada uno de ellos, de hecho, tiene efectos bien diferentes sobre diferentes funciones del cuerpo. Existen flavonoides con utilidad antiviral, con utilidad en términos de lograr la protección del tejido renal, flavonoides que tienen efectos sobre las hormonas, sobre la modulación del sistema inmunológico, sobre el cáncer. En términos de infecciones, la miel de abejas ha mostrado tener bastantes beneficios, sobre todo para infecciones bacterianas o por hongos, en parte por su efecto osmótico, que impide el crecimiento bacteriano, pero también por efectos directos sobre el sistema inmunológico. La aplicación de la miel de abejas sobre la piel activa las células NK que se encuentran en ella y potencia su actividad antibacteriana, antifúngica e incluso antiviral. Promueve también la circulación sanguínea en el sitio de la lesión. Posee también la capacidad de activar las enzimas oxidasas que facilitan la generación de especies de oxígeno reactivo en el sitio de la herida, induciendo la muerte de las bacterias. Y finalmente, a las células infectadas les induce la apoptosis mediante el incremento del reconocimiento antigénico por parte de las células del sistema inmunológico. Sobre el metabolismo, está claro que la miel de abejas es un poderoso antioxidante, lo cual permite proteger tejidos como el páncreas, en casos en los cuales ya se ha desencadenado el proceso fisiopatológico de la enfermedad. Mejora la sensibilidad a la insulina en casi todos los tejidos del cuerpo, lo cual paradójicamente beneficia a los pacientes con diabetes. Es uno de los mitos que suele existir en torno al consumo de la miel, y es que las personas con diabetes no pueden consumirla. Y es todo lo contrario. El consumo regular de miel de abejas en las personas que padecen esta enfermedad facilita el control de la glicemia y mejora los indicadores como la glicemia basal y la hemoglobina glicosilada. Y el consumo crónico o sostenido en el tiempo de la miel de abejas también mejora el perfil del colesterol en la mayoría de pacientes. Reduce los niveles del colesterol total, reduce los niveles de los triglicéridos y del colesterol LDL y contribuye al incremento del colesterol HDL hasta en un 20%, lo cual es un nivel bastante bueno. Posee efectos también en el sistema nervioso central y periférico por incremento en los niveles de factor de crecimiento derivado del cerebro. Este factor recientemente ha sido relacionado con los procesos de neurogénesis en el sistema nervioso central y es bastante importante en pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas. Controla también la oxidación de las neuronas y produce una señal de supervivencia neuronal para evitar su muerte prematura y reduce los niveles de la interleuquina 1 y del factor de necrosis tumoral en el tejido cerebral. Ese mecanismo es bastante importante, por ejemplo, en términos de lograr el control de la esclerosis múltiple.
Efectos sobre la piel, por supuesto que los tiene. Combate la bacteria productora del acné, mejora el microambiente celular reduciendo la producción de grasa y facilita la protección de los queratinocitos y las células de la piel contra los daños inducidos bien sea por el sol o bien sea por agentes tóxicos. Su aplicación tópica sostenida además induce la producción de colágeno, lo cual tiene efectos favorables también en términos de lograr beneficios estéticos derivados de su consumo y de su uso. El consumo regular de miel de abejas induce la actividad de la telomerasa y a la final termina disminuyendo la velocidad con que se produce el envejecimiento en el cuerpo. Adicionalmente, induce la producción de colágeno y envía una señal de supervivencia a las células de la piel para evitar su muerte prematura. Es por estos mecanismos que el consumo regular de miel de abejas es recomendable para disminuir la velocidad con la cual se produce el envejecimiento. Algunas palabras sobre la jalea real, que es una sustancia más o menos viscosa, de aspecto blanco y de sabor amargo, que durante mucho tiempo se consideró como un alimento para reyes. Aquí podemos ver la foto de la jalea real en las celdas alrededor de las larvas. Esa jalea real las abejas la producen como alimento para las larvas en sus primeros días de vida y como alimento durante toda la existencia de la abeja reina. Es esta alimentación la que explica por qué la abeja reina vive aproximadamente 5 años, mientras que una abeja obrera vive una media de 45 días. Y básicamente es por los efectos que tiene la jalea real sobre los procesos de envejecimiento. Ya entonces cada uno de ustedes imaginará que uno de los efectos más importantes de la jalea real es precisamente sobre los procesos de envejecimiento y sobre los procesos de deterioro de los tejidos. De interés terapéutico en términos de su composición, principalmente los ácidos grasos que contiene, que son varios de hecho, y la proteína mayor de la jalea real. Estos explican en buena medida los efectos terapéuticos que se logran y se consiguen como consecuencia del consumo de la jalea real. Tiene efectos sobre el sistema inmunológico y modula la respuesta inflamatoria de manera favorable. Sus efectos más importantes son en términos de lograr la disminución de la producción de la inmunoglobulina G y de la inmunoglobulina E. Bastante importante esto, por ejemplo, en padecimientos autoinmunes. Está demostrado que el consumo de la jalea real conduce a una reducción en los niveles del factor reumatoide en pacientes con artritis. Y también reduce la proliferación de los linfocitos T, CD8 y la presentación antigénica aberrante. Por eso la jalea real es supremamente importante en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Posee también efectos metabólicos. Incrementa la sensibilidad a la insulina. Reduce la producción de la apolipoproteína, es decir, mejora los niveles de colesterol en la sangre. Reduce la diferenciación de adipocitos en el tejido graso y disminuye los receptores al factor de necrosis tumoral que se presenta no solamente en los adipocitos, sino en el tejido muscular crónicamente inflamado. Sobre el sistema nervioso central, disminuye el depósito del amiloide beta, regula la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, disminuyendo el ingreso de factores proinflamatorios al sistema nervioso central,
Regula la liberación de neurotransmisores, principalmente del GABA y de la dopamina, e induce procesos de neurogénesis por activación de las células madre. Todos estos mecanismos bastante importantes y relevantes en términos de controlar las enfermedades neurodegenerativas. La jalea real también, al igual que la miel de abejas y que el veneno de la abeja, incrementa la producción de colágeno. Favorece los procesos de remodelación tisular, evitando la formación de fibra no funcional, y tiene efectos sobre los procesos de migración de los melanocitos. Bastante útil mecanismo en términos de tratar condiciones de la piel en las cuales se produzcan manchas. Sobre el sistema osteomuscular, incrementa la supervivencia de los condrocitos e induce su formación por activación de las células madre. Reduce los procesos inflamatorios y controla la actividad del osteoblasto, incrementándola, y reduce la actividad del osteoclasto, es decir, al final es favorable en términos de lograr una adecuada densidad mineral ósea en el hueso. En términos del tratamiento de patologías hormonales, la jalea real mejora la sensibilidad a la hormona tiroidea, incluso en pacientes que requieren una suplencia total de la hormona tiroidea. Se logra una disminución de la necesidad de su consumo. Tiene efectos sobre el receptor de estrógeno, por eso suele emplearse en el tratamiento de los síntomas derivados de la menopausia y, por supuesto, incrementa la sensibilidad a la insulina. Por eso la jalea real se utiliza con muchísima frecuencia para lograr el control metabólico adecuado en las personas que padecen de diabetes. Inhibe la enzima convertidora de angiotensina y produce una reducción en los niveles de presión arterial. Esa inhibición se produce especialmente en personas que padecen de hipertensión arterial y este efecto no suele presentarse en personas sanas. Mejora el colesterol circulante en la sangre, es decir, el perfil lipídico, y reduce la formación de las placas de ateroma. Si esta ya existe, contribuye a disminuir la velocidad con la cual esta placa se produce y se incrementa en su tamaño. Y nuevamente la jalea real, al igual que la miel de abejas, induce la actividad de la telomerasa, lo cual permite disminuir la velocidad con la cual se produce el envejecimiento. También es un potente inductor de los sistemas antioxidantes naturales del cuerpo y bloquea la vía del mTOR relacionada con los procesos degenerativos de la piel y la pérdida de la capacidad de expresar el colágeno. Algunas palabras sobre el propóleo. Es una resina, en estado natural es una resina dura, por eso generalmente se consume como extracto etanólico que permite concentrar los flavonoides y polifenoles que contiene. El propóleo lo producen las abejas mediante el uso de las secreciones de las yemas de los árboles sometidos a transformaciones enzimáticas, y las abejas lo utilizan como un mecanismo de defensa para evitar la infección por bacterias, por parásitos o por hongos. De allí que una de las principales actividades terapéuticas incluso que tiene el propóleo es precisamente la defensa del cuerpo contra infecciones. Muchísimas personas desde muy pequeños han consumido propóleo en combinación con miel como parte del tratamiento de infecciones virales como la gripa. De interés terapéutico, en términos de su composición, los flavonoides, aunque por supuesto tienen muchos otros componentes. Pero al menos en términos de explicar la utilidad terapéutica que tiene este producto,
tenemos que tener en cuenta siempre los flavonoides que contiene. Nuevamente, como es un producto variable desde el punto de vista geográfico, es posible que existan propóleos con una mayor actividad biológica para ciertas condiciones y otros que no tanto. Principales flavonoides de los propóleos, con diferentes funciones sobre el cuidado de la salud de las personas. Existen flavonoides que tienen efecto analgésico, que tienen efectos sobre la protección de los tejidos, sobre la oxidación de los tejidos y sobre el metabolismo de los lípidos, de los ácidos grasos y el metabolismo de los carbohidratos. Inhibe la replicación de los virus. El propóleo se utiliza con muchísima frecuencia como parte del esquema de abordaje terapéutico de la infección por VIH y de otro tipo de infecciones virales como la infección por virus herpes. Induce la muerte de los hongos. Es un tratamiento bastante potente y bastante útil para el tratamiento de las micosis en las uñas. Y tiene actividad sobre los linfocitos citotóxicos, induciendo la muerte de las células que se encuentran infectadas por virus. Reduce la oxidación del páncreas y la controla, reduce los niveles del colesterol LDL y reduce la oxidación de las lipoproteínas. Todos estos mecanismos muy importantes para el tratamiento de la diabetes y para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular y evitar las complicaciones derivadas de ellas. En el sistema respiratorio, reduce los procesos inflamatorios del parenquima pulmonar y previene el desarrollo de la fibrosis. Bastante importante para el tratamiento y el abordaje terapéutico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otro tipo de enfermedades crónicas del pulmón. Esta prevención de la fibrosis se da por modulación de la función del factor de crecimiento transformante beta, responsable del desarrollo de la fibrosis. En el tejido musculoesquelético contribuye al control de los procesos de estrés oxidativo en las articulaciones, particularmente en el cartílago. Contribuye a la regulación de la función de las mitocondrias, facilitando la actividad metabólica natural de las células y disminuyendo los procesos de apoptosis derivados del agotamiento de esta función. También posee efectos antienvejecimiento por su control sobre el daño oxidativo o el estrés oxidativo que se produce en los diferentes tejidos del cuerpo. El propóleo es un producto con una gran utilidad en términos del control del daño oxidativo que se produce en cada uno de los órganos y tejidos del cuerpo. Los invitamos especialmente a cada una de estas sesiones de trabajo de estudio que se realizarán a lo largo del año. Aquí les muestro la programación de las más próximas. Ya habíamos hablado de alguna de ellas. Todos están muy cordialmente invitados y esperamos contar con su participación en cada una de estas sesiones. Agradecemos, por supuesto, la participación que han tenido y recuerden que en el botón de preguntas que aparece en este aplicativo pueden escribirnos las preguntas que tengan y ya daremos respuesta a cada una de ellas. Muchas gracias por su atención. Vamos a revisar a continuación las preguntas que ya nos han escrito. José David nos pregunta que si existen estudios que representen el beneficio de usar la apiterapia con acompañamiento fisioterapéutico. Hay algunos
estudios precisamente sobre este tema que han mostrado que el uso combinado de la apiterapia con fisioterapia mejora el tiempo necesario para la recuperación de diferentes lesiones y mejora los desenlaces que se consiguen y que se alcanzan de forma positiva en los pacientes. Las personas tratadas con fisioterapia como parte del abordaje terapéutico integral, por supuesto, siempre presentan menores niveles de dolor, tienen una mejor capacidad funcional final y tienen una mejor calidad de vida como resultado de este tratamiento combinado. Luego, sí, y podemos facilitarlos por correo electrónico. Nos preguntan si la alergia al veneno de abejas se puede dar en todas sus formas de consumo, oral, inyección y por vía tópica. Es importante tener en cuenta, aunque lo trataremos en la sesión específica sobre veneno de abejas, que la alergia se produce únicamente con la aplicación inyectable, bien sea mediante la picadura o bien sea mediante la inyección del veneno de la abeja. La alergia no suele presentarse cuando se consume por vía oral o por vía tópica. Nos preguntan si un paciente que tenga diabetes puede consumir los productos de las abejas. La respuesta es sí. De hecho, pudimos apreciar que la miel de abejas, la jalea real, los propóleos, tienen efectos, al contrario, favorables sobre el perfil metabólico de las personas, mejorando el colesterol total, mejorando los triglicéridos y facilitando el control de los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, finalmente, uno puede recomendar con seguridad el consumo de productos de las abejas en personas que padezcan de diabetes. José García nos pregunta, en el caso del uso de la miel de abejas en medicina estética, ¿cómo se sabe si una miel es falsa o no? Y por otra parte, de acuerdo a lo que usted expuso, ¿cualquier tipo de miel es útil en esta terapéutica? Es una pregunta muy interesante. Diferenciar la miel de abejas, una falsa de una no auténtica, es en realidad bastante difícil, porque los falsificadores tienen diferentes estrategias que les facilitan hacer más parecida una miel falsa de la miel pura. Existen muchos mitos en torno al consumo, entonces las personas suelen pensar que si una miel se cristaliza, es decir, si pasa de estado líquido a estado sólido, es porque la miel es falsa y no es así. Lo importante siempre, en todo caso, adquirir una miel que tenga certificado de calidad, que sea de un proveedor de confianza, para saber si en efecto es o no una miel pura. Y no todas las mieles son útiles para todo. Se requiere de una miel con ciertas características en términos del contenido de antioxidantes que tenga, en términos del contenido de flavonoides que posea, y entre más alto sea la cantidad que tiene de este tipo de componentes, mayores efectos terapéuticos tendrá en términos generales. Diego nos pregunta, buenas tardes, cuando habla del uso continuado de la jalea real para control de diabetes, ¿cuál es la frecuencia? El uso continuado básicamente nos referimos a su consumo diario, al menos 3 semanas por mes y al menos durante 3 meses. Eso es un uso continuado de la jalea real. La doctora María Pizarro nos pregunta, frecuencia, aplicaciones para dolor intenso lumbar crónico y sitio de aplicación. Digamos que la frecuencia puede ser variable, pero en términos generales una aplicación cada semana o una aplicación cada 15 días suele ser suficiente para el tratamiento de un dolor crónico lumbar de alta intensidad. El doctor Alberto Camargo nos pregunta, buenas tardes, ¿me puede comentar al respecto de apicultura, manejo de apitoxina en puntos de acupuntura, de su experiencia, cómo maneja la reacción anafiláctica?
Nosotros solemos aplicar el veneno de la abeja en diferentes puntos del cuerpo. Digamos que este será un tema que trataremos en una mayor profundidad en nuestra sesión de trabajo específica sobre el veneno de la abeja. Sin embargo, uno puede realizar aplicaciones en puntos de acupuntura de acuerdo al diagnóstico que se tenga en el paciente, incluso usos combinados. Nosotros solemos combinar puntos de acupuntura, algo de terapia neural e incluso aplicaciones intravenosas en el mismo paciente durante la misma sesión. La verdad, durante la experiencia, que ha sido ya de más de 10 años aplicando apiterapia, yo nunca he tenido una reacción anafiláctica. Tal vez algunas reacciones alérgicas no sistémicas, solo limitadas a la piel, pero la verdad nunca he tenido un caso de anafilaxia. Sin embargo, si se presentara, pues básicamente es aplicar la guía de manejo. Uno debería utilizar corticoides sistémicos y adrenalina como parte del tratamiento. Sin embargo, como le digo, nunca he tenido que atender un caso de anafilaxia. La doctora Magali Jacinto nos pregunta, ¿sería una buena combinación la apiterapia con la terapia neural? Sí, en efecto. De hecho, la combinación de la apiterapia con otras estrategias de tratamiento como la terapia neural o como la acupuntura o como la sueroterapia o la medicina ortomolecular da mejores resultados siempre. Al principio de la presentación lo veíamos en términos de la satisfacción del paciente, de la calidad de vida, del manejo de la intensidad del dolor y de otros síntomas. En términos generales, siempre a los pacientes les va bastante bien con este tipo de combinaciones. Y no se producen interacciones negativas. Al contrario, lo que ocurre es una potenciación de los efectos naturales que tiene la terapia neural o cualquiera otra de las herramientas terapéuticas que uno pueda utilizar. La doctora María Pizarro nos pregunta, ¿qué apitoxina producida en Colombia recomiendas? Con mucho gusto, si quieres, al final de la sesión, por correo electrónico te enviaremos información de apitoxina que recomendamos aquí en Colombia. Nos pregunta Alberto Camargo, ¿me puede comentar al respecto de la apipuntura, manejo apitoxina en puntos de acupuntura? Bueno, esta fue la que ya respondimos previamente. Bueno, me queda solo agradecerles a todos por su participación. Los esperamos en las siguientes que tenemos. La más próxima es en 15 días. Esperamos contar con su asistencia. Va a ser sobre la historia de la apiterapia, la forma en cómo se integra a la medicina tradicional china, a la medicina ayurveda, a la medicina funcional y a la medicina convencional incluso. Y vamos a revisar series de casos, no solo nuestras, sino de otros grupos de trabajo de todo el mundo, los resultados que han tenido en el tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas. Muchas gracias a todos. Recuerden que si alguna pregunta tal vez se les ocurre después o si no la hicieron en el momento, por correo electrónico estaremos siempre disponibles para contestarla. Nuestro correo electrónico contacto@apiterapia.com.co. Estamos para servirle. Muchas gracias, que tengan una feliz tarde y feliz noche y nos veremos entonces en 15 días.